más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca de ti yo quiero estar, mi buen Señor. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo Mis hermanos de la Iglesia Bautista, la Gracia y la Verdad, y también las personas que nos están visitando esta mañana por primera vez o primera vez en un tiempo. Les damos a todos ustedes una bienvenida especial y cordial a este estudio bíblico. Dios bendiga a cada uno de ustedes y gracias por tomarle su tiempo esta mañana para estar con nosotros. Me gustaría ahora tener una pausa musical y así disfrutar de la música de los hermanos de la Iglesia Bautista Osama. Y también quiero recordarles que la música que ustedes escuchen durante la cuenta regresiva
es cortesía de mi gran amigo cubano, el doctor Víctor Samuel González, y su grupo evangelístico que se llama Ve y Dilo. Así que damos gracias también a todos ellos. Ahora una pausa musical y después regresaremos para el estudio bíblico. Dios les bendiga. Aleluya, elevado el corazón.
Amén, excelente. Wow, qué bendición. Bueno, mis hermanos, antes de iniciar el estudio, bueno, primero yo espero que todos tengan sus Biblias. Por favor, busque su copia de la palabra de Dios y estaremos estudiando hoy en Filipenses capítulo 2. Pero antes de iniciar el estudio, yo simplemente quiero tomar unos minutos así para poder repasar déjame hacer un ajuste aquí. Para repasar unas peticiones que son muy importantes. Hermanos, hoy mismo está tomando posesión el nuevo gobierno, así que nosotros debemos de comprometernos a orar por las nuevas autoridades, que el Señor los ayude a gobernar con el temor de Dios y así para que el pueblo pueda beneficiar de su esfuerzo. Amén. Sigamos orando por todas las personas afectadas por el virus, por COVID-19. Son muchas, todavía hay muchos casos, muchos nuevos casos cada día. Así que hay que orar que el Señor tome el control y que la gente que necesita ayuda, que la pueda recibir y que durante la pandemia, que la gente aprenda levantar sus ojos, echar su vistazo ahí arriba para que el Señor pueda recibir la honra y la gloria que Él merece en nuestras vidas. Y que los que todavía no conocen a Cristo Jesús, que puedan conocerlo como su único y suficiente Salvador. Así que sigan orando por los enfermos. Oremos también por todas las personas que están en lo que yo llamo necesidad material, es decir, personas que están viviendo en pobreza, pobreza tremenda que existe en muchas partes. Sigan orando por las personas que han perdido sus trabajos durante estos meses donde casi todo ha estado cerrado y muchos de los negocios que tuvieron que cerrar sus puertas ya no van a volver a abrir. Y entonces hay que orar porque la tasa de desempleo está muy alta. Así que en medio de nuestra congregación necesitamos tener nuestros ojos abiertos, necesitamos cuidarnos unos a otros y asegurar que las personas que tienen necesidad, que la iglesia sepa de eso, que Dios use a su pueblo para suplir la necesidad. Y mis hermanos, más de todo, lo que está delante de nosotros es una puerta abierta, una oportunidad que Dios nos está dando para ser las manos y los pies de Cristo. Muchas personas, usted va a ser el único Cristo que ellos conocen. Y entonces hay que orar que el Señor nos ayude a aprovechar el tiempo que tenemos donde la gente está buscando de Dios y la gente quiere saber qué es lo que esta vida ofrece y ver cómo ellos pueden tener una relación con Dios y así experimentar la nueva vida en Cristo Jesús, experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mis hermanos, de manera personal también quiero comenzar con acción de gracias porque, hermanos, en esta última semana, otra vez el Señor suplió una necesidad financiera, pero grande en nuestras vidas. Y yo quiero dar gracias a Dios porque, mis hermanos, yo no sé por qué cuando nosotros tenemos que afrontar una necesidad, así que la reacción natural es dudar. Y le pido a todos ustedes, por favor, que crean a Dios, que Dios es grande y Dios siempre nos da lo que necesitamos. Así que alabo a Dios por esta bendición que recibimos. Ahora también les sigo solicitando sus oraciones por mis suegros y ustedes conocen la situación de ellos. Sigo también pidiendo oración por mi mamá.
Y ahora una nueva petición es por nuestra hija Emily, que anoche, aprovechando la oportunidad de celebrar su cumpleaños, antes de dejarla en la universidad, anoche ella tuvo un accidente y se cayó. Y ella prácticamente, eh, bueno, ella tiene este diente aquí ya fracturado y así que hoy tuvimos que pasar tiempo visitando los especialistas que saben de esto. No es cierto que ella va a poder tener, no es cierto que los médicos pueden salvar el diente y posiblemente lo tiene que extraer. Así que estamos en eso. Ella, gracias a Dios, no está en dolor y tiene una actitud muy positiva, muy así positiva. Y entonces, pero ore por ella porque es un procedimiento que ella necesita y las clases van a comenzar muy, muy pronto. Y hermanos, últimamente oremos por toda América Latina, que es el nuevo epicentro del virus. Y yo podría hablar ya por horas de la gente que está en hambre física, toda la necesidad económica que tienen. Hay que seguir orando, mis hermanos, por Nicaragua, que siguen orando por Honduras, por Perú, que tiene una tasa muy alta, siguen orando por Venezuela. Son muchos países y mucha necesidad y sobre todo la gente tiene una necesidad espiritual, así que hay que orar por ellos. Entonces, mis hermanos, yo sé que todos ustedes también tienen peticiones. Hazme un favor, ponga ahí en el espacio de comentarios lo que son tus peticiones y nosotros estaremos monitoreando esto y cuando termine el culto nosotros podríamos orar juntos por esas peticiones. Amén. Así que hermanos, ahora quiero dirigirles a lo que es nuestro versículo lema. Siempre lo citamos, pero en el día de hoy lo que quiero hacer es citarlo juntos y luego entrar de una vez en oración. Amén. Así que vamos a leer todos juntos Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y esto, hermanos, es mi oración por todos ustedes y por mí en este día. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y orar antes del estudio bíblico. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor. Gracias por la misericordia de Dios que es nuevo cada día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todas las promesas en tu palabra, Señor. Gracias por el ánimo que nos da, Señor. Gracias también por el nuevo propósito para nuestras vidas que hemos encontrado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. En el día de hoy, Señor, yo te quiero pedir, Señor, por todas las peticiones mencionadas, Señor, antes de esta oración, orando por el nuevo gobierno que está tomando posesión en esta mañana, Señor. Oramos por ellos, por el nuevo presidente Luis Abinader y todo su gabinete, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana por todas las personas afectadas por el virus, por COVID-19, Señor, que hay muchos enfermos, hay otros, Señor, que están en tremenda necesidad por no tener trabajo, Señor, por no poder hacer las compras que tienen que hacer, Señor, diferentes razones, pero la necesidad, Señor, es grande. Y te rogamos, Señor, en el día de hoy, por tu iglesia local, Señor, que nosotros, la iglesia bautista, la gracia y la verdad, Señor, que podamos, Señor, ser el canal de bendición a nuestra iglesia, a las personas que están en necesidad, a nuestras comunidades, Señor, que la gente puede ver a Cristo en nosotros, Señor, y que tú puedes usar tu iglesia local, Señor, para suplir estas necesidades. Señor, ayúdanos como iglesia a aprovechar la puerta abierta que está por delante, Señor, la gran oportunidad que tenemos, Señor, para predicar el evangelio a toda criatura, Señor, porque la gente ahora está, Señor, lista para escuchar el mensaje, Señor. Así que ayúdanos a estar preparados, Señor, y listos, Señor, para que Dios nos use. De manera, Señor, personal, gracias por contestar nuestras oraciones y por la gran bendición que recibimos en esta semana, Señor. Y hemos orado mucho, Señor, por mi suegro, por mi mamá y ahora por Emily, Señor.
Y también yo sé que los hermanos también tienen muchas peticiones personales, Señor. Te pido, Señor, que las pueden anotar allí en los comentarios, Señor, y que nos dé la oportunidad, Señor, orar por cada uno de ellos, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios, Señor, que se complace, Señor, en contestar a nuestras oraciones. Te pido, Señor, por este estudio bíblico, Señor. De verdad queremos, Señor, que tú abras nuestros ojos espirituales, Señor, para ver los tesoros, las maravillas, Señor, en tu palabra, Señor, y convertirnos en hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos en el día de hoy, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, yo espero que todos ustedes tengan sus Biblias. Lo que quiero hacer ahora es avanzar a lo que es el texto para ayer y para hoy. Lo que me gustaría hacer es tener un pequeño repaso de lo que estudiamos la última semana. El tema del capítulo 2 es unidad en la iglesia local, y me gustaría leer ahora el texto, que es Filipenses 2, versículos 1 a 4, y espero que lo tengan ahí en su Biblia, y si no, ahí mismo está en la pantalla y puede leer junto conmigo. Dice aquí: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Bueno, mis hermanos, en lo que ha sido este texto, lo que estudiamos la semana pasada cuando comenzamos, recuerde que yo utilicé una ilustración de una hoja de papel que es fácil de rasgar cuando esté sola, pero así cuando uno tiene un libro completo, no lo voy a hacer con la Biblia, pero cuando hay muchas hojas que están unidas así, hermanos, es imposible separarlos, es imposible rasgarlos. Y hablando del tema de la unidad en la iglesia local, recuerde que en el capítulo 1 Pablo había exhortado a los filipenses vivir de manera digna del evangelio. Y entonces aquí él va a comenzar a tratar con lo que es ese tema de la unidad en la iglesia en Filipos. Recuerde que había ciertas personas, había cierto nivel de disensión entre ellos. Entonces Pablo aquí está llamando al pueblo a vivir en armonía y aprender a vivir la vida cristiana en comunidad. Y entonces lo que pudimos completar la última semana en los versículos 1 y 2, recuerde que esos versículos hablan de lo que yo llamo el cimiento de la unidad en la iglesia local, o uno podría decir el fundamento. Y entonces es muy importante entender lo que es la gramática aquí, porque Pablo en esos dos versículos utiliza la palabra sí, pero en realidad el sentido aquí no es algo que crea incertidumbre. Normalmente cuando utilizamos la palabra sí indica algo incierto. Por ejemplo, yo podría decir voy a tu casa si no hay tráfico. Es decir, voy, pero depende de tráfico. Pero aquí no hay duda ninguna. Es mejor decir esto. En vez de decir sí, es mejor decir puesto que, porque es algo ya asumido. Puesto que hay consolación en Cristo, puesto que hay consuelo, puesto que hay comunión del Espíritu, etcétera, etcétera. Y entonces el fundamento de la unidad, el cimiento, ya lo estudiamos. Primero es la consolación que tenemos en Cristo Jesús. Dentro de la familia de Dios, nosotros encontramos toda la ayuda, encontramos todo el soporte que necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Consolador viviendo en nosotros. Tenemos esto en común. Y entonces nosotros encontramos, cuando hay necesidad de algún tipo de consuelo, encontramos todo
en Cristo Jesús, porque eso significa la palabra consolador, venir al lado y ayudar, animar, y esto es lo que Cristo hace en nuestras vidas. El segundo fundamento es el consuelo de amor, y la semana pasada aprendimos, estudiamos lo que es esta idea del amor ágape. Cristo vino a nosotros, nos amó, nos salvó, y esto es algo que habla de una relación íntima y cercana. Y nosotros, con el amor ágape que tenemos cuando recibimos a Cristo y cuando el Espíritu viene a morar en nosotros, ese amor ágape también es lo que nos ayuda, lo que nos provoca a amarnos unos a otros como hermanos, con el amor entrañable de Cristo Jesús. Tercer fundamento es la comunión del Espíritu. Recuerde que en la palabra de Dios, la palabra comunión siempre es una palabra que indica y que significa una participación entre todos. Nosotros, como hijos de Dios, compartimos mutuamente la vida cristiana, y entonces esa comunión que tenemos por el Espíritu que mora en nosotros, eso debe de acabar con cualquier división que existe en la asamblea. Y entonces el próximo fundamento que nosotros encontramos es lo que se llama la compasión y la afección, la palabra misericordia. Y entonces, recuerde que, hermanos, todo eso son calidades de la vida de Cristo. Esto es un amor activo, un amor expresivo. Y entonces, al final de hablar de eso, del cimiento, del fundamento, Pablo dice: completad el gozo mío, puesto que nosotros que tenemos todo esto, todo ese fundamento firme en Cristo Jesús, completad mi gozo. Y entonces, hermanos, esto es el fundamento de la unidad. Eso es lo que soporta la unidad en la iglesia local. Esto, de manera práctica, ¿cómo se ve en la iglesia que aspira a lo que son esas motivaciones? Entonces, eso yo lo llamo la cara de la unidad en la iglesia local. Entonces, recuerde que la segunda parte del versículo 2 dice: siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Ahí mismo vemos lo que son 4 caras de la unidad en la iglesia local. Siendo del mismo sentir, que significa simplemente luchar para estar de acuerdo. Y entonces, esto siempre es afectado, mis hermanos, por lo que es nuestra forma de pensar, nuestro andar con Cristo Jesús, porque el conflicto siempre viene, hermanos, cuando tú y yo estamos pensando y andando en carnalidad y no en espiritualidad. Así que, siendo del mismo sentir y también conservando el mismo amor. Recuerde, hermanos, el amor ágape no es nada natural. Eso es algo que Dios nace en nosotros cuando recibimos a Cristo. El amor ágape es una decisión intencional, no es nada fundamentado en sus emociones. Es una decisión a propósito. Y es algo que nosotros aprendemos de Dios. No tiene que tomar una clase. Es algo que Dios nos enseña. Lo aprendimos en Primera de Tesalonicenses 4:9. Hermanos, la palabra de Dios dice en Juan 13:35, y lo leímos la semana pasada: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos con los otros. Por eso es tan importante que conservamos ese mismo amor ágape. Unidos en el Espíritu. Eso simplemente es una sola alma, unidos en alma. Eso es algo, un pensamiento que indica que nosotros como hermanos
En Cristo Jesús necesitamos vivir en armonía, vivir la vida en comunidad. No es decir que hay que tener unanimidad, sino unidad. Y esto concluye diciendo que necesitamos estar dedicados a un mismo propósito. Es decir, que la iglesia local está unida alrededor del propósito de predicar el evangelio a toda criatura y luego enseñarles a los salvos lo que son las doctrinas de la fe cristiana y así reproduciéndonos para que ellos mismos continúen alcanzando la meta. Pablo en estos versículos nos llama a la unidad, no a la unanimidad, sino a la unidad, es decir, esforzarnos en tener relaciones armoniosas. Y cuando nosotros llegamos a tener lo que es ese tipo de comunión, ¿qué pasa? Las condiciones existirán para que Cristo obre de manera sobrenatural. Así que eso fue donde dejamos el estudio la semana pasada, estudiando el cimiento de la unidad en la iglesia local y estudiando el camino, la cara de la unidad en la iglesia local. Y ahora, hoy vamos a terminar con ese pensamiento que es el camino a la unidad en la iglesia local. Entonces, regresemos ahora a los versículos. Déjeme pasar a lo que es los últimos 2 versículos de ese texto, porque ahí es donde encontramos el camino a la unidad, es decir, qué es lo que tenemos que hacer tú y yo para lograr esas metas tan sublimes. Entonces, versículo 3, Pablo exhorta a los filipenses en esta manera. Él dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mis hermanos, ahí mismo nosotros encontramos la forma de llegar a la unidad en la iglesia local. Y eso se divide fácilmente. Vemos que en el versículo 3, Pablo habla de las acciones de los filipenses. Y en el versículo 4, él habla de los intereses de los filipenses. Entonces, volvemos a ver aquí en estos versículos que en cuanto a nuestras acciones tienen que estar sin contienda y sin vanagloria. Contienda, entonces hermanos, recuerde que cuando hablamos de contienda en el capítulo 1 que usted ve ahí en la pantalla, en versículos 16 y 17, recuerde que la contienda, eso fue el motivo de los opositores de Pablo que predicaba a Cristo por contienda. Eso eran los motivos de ellos. Eso dice aquí que unos anuncian a Cristo por contención, es la misma palabra, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Una persona que está actuando de manera contenciosa, es decir, con contienda en mente, es una persona que es egoísta. Esto es una palabra contención, una palabra que tiene un sabor político. Habla de una persona que está creando facciones. Ese tipo de persona existe mucho en el ambiente político, porque eso es una palabra que tiene ese sabor político. Y entonces, aquí Pablo dice que para llegar a la unidad, nosotros no podemos actuar con contienda. Dice, nada hagáis por contienda. Yo encontré aquí en Proverbios 20, quiero que lo leamos juntos, más consejo en cuanto a lo que es esta idea de la contención. Dice aquí que honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato
se envolverá en ella. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Y cuál es la exhortación para nosotros? Es esto, que necesitamos aprender, dejar la contienda, especialmente, déjeme decir algo de manera muy personal, hermanos, aprendamos todos, dejar la contienda, especialmente en lo que es el ambiente tóxico de las redes sociales, donde nosotros vemos todos los días personas que ponen cosas allí y luego entran otros así, y hay mucha contención, mucha discusión. Hermanos, nada se logra así, especialmente en el contexto de los cristianos y la familia de Dios. Hay que aprender a dejar la contienda. Y también Pablo dice que tiene que ser sin contienda y también no puede ser por vanagloria. Vanagloria, mis hermanos, es algo sencillo, es simplemente una gloria vacía. Y habla de una persona que tiene una actitud muy orgullosa. Y hermanos, el consejo de la palabra de Dios es bien claro en esta área de nuestras vidas. Mira lo que dice aquí en Mateo 23, versículo 12, que está en la pantalla ahora. Dice aquí, porque el que se enaltece será humillado. Y dice, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, lastimosamente, en lo que es la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, siempre habrá personas buscando una gloria, pero una gloria que es vacía. Personas que buscan las posiciones de servicio más vistos, pensando, wow, pero esto es la manera de que la gente se va a dar cuenta de mí. Esto, hermanos, es una gloria vacía y es algo que no contribuye a la unidad en la iglesia local. Entonces, nosotros necesitamos, en cuanto a nuestras acciones, las cosas que hacemos, no podemos hacer nada por contienda y tampoco por vanagloria, una gloria vacía. Pero luego Pablo dice en la segunda parte de ese versículo, y él dice, no lo hagas así, pero dice, antes bien, con humildad, y luego él dice, estimando a otros como superiores a él mismo. Entonces, hablemos de cómo debemos de actuar, cómo debemos de hacer nuestras acciones. Pablo dice que tiene que ser con humildad. Leamos un versículo aquí en primero de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Pedro dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, mis hermanos. La humildad, hermanos, no es debilidad como tú y yo pensamos. La humildad, mis hermanos, el momento que tú y yo declaramos que hemos llegado a ser personas humildes, hermanos, esa meta lo hemos perdido. Porque la humildad no es así. No es debilidad. Hermanos, esta idea de humillarnos, por el día de hoy lo voy a dejar porque el ejemplo más grande de humildad lo vamos a estudiar en el próximo estudio de capítulo 2, versículo 5 en adelante. Pero aquí el punto es, hermanos, que nosotros no podemos hacer cosas, no podemos actuar de manera contenciosa, vanagloriosa, sino que debemos de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y hacer las cosas con mucha humildad. Y como dice aquí en la última parte del versículo, estimando a cada uno a los demás como superiores a Él mismo. ¿Y cuánto lo necesitamos, hermanos, en la iglesia de Cristo Jesús hoy en día?
Y hermanos, si nosotros tenemos alguna esperanza de llegar a ser una iglesia unida, será porque dejamos la contienda, dejamos la vanagloria y con humildad en nuestros corazones nosotros estimamos a todos los demás como a superiores a nosotros mismos. Y el versículo 4 termina el pasaje diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esto, hermanos, habla de nuestros intereses. Déjame quitar eso por el momento. Hermanos, este versículo no es un llamado de Dios para vender todo lo que tiene, huirse al desierto, subir a un árbol y esconderse del mundo viviendo de manera piadosa. Eso no es así, hermanos. No es que sus intereses no son importantes, pero no son los más importantes. Los intereses de nuestros hermanos tienen que ser más importantes que los intereses nuestros si tú y yo algún día vamos a lograr la meta de tener una iglesia unida. Pablo llama a la iglesia de los filipenses a la unidad y será, hermanos, cuando nosotros ponemos los intereses de nuestros hermanos por encima de los intereses nuestros. Mira cómo esta idea se expresa aquí en Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Jesús dijo estas palabras y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y hermanos, Dios nos está llamando. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestro cruz diario y seguir a Cristo. Y así, porque cuando nosotros perdemos nuestras vidas por la causa de Cristo, en realidad los salvamos, negándonos a nosotros mismos, poniendo los intereses de la gente por encima de los intereses nuestros. Y así, ¿qué es lo que sucede? En realidad no perdemos nada porque Dios se encarga de cuidarnos a nosotros mismos y suplir todas nuestras necesidades y cumplir con todas sus promesas en su palabra por nosotros. Hermanos, leí unas palabras de un señor que se llama Abraham Maslow. Y él dijo esto. Él dijo, sin excepción, he encontrado que cada persona que era sinceramente feliz, radiantemente vivo, estaba viviendo para un propósito o una causa más allá de sí mismo. Y esto, hermanos, expresa la misma idea que está aquí en estos versículos. Pablo está diciendo a la gente, hermanos, deja la contienda, deja la vanagloria, ponga las personas, estímalos como superiores a sí mismo. No se enfoque en tus propios intereses y tus propias necesidades, sino que consideran a los intereses de los demás como superiores de los intereses suyos. Porque así, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Esto crea en la iglesia local condiciones para así lograr a tener una iglesia unida. Eso es dejar lo que es el egoísmo. Hermanos, hoy en día la gente está preocupada por sí mismo, no por los demás. Pero hermanos, como cité con este señor Abraham Maslow, cuando tú y yo dejamos de enfocarnos en nosotros mismos y encontremos
una causa por la cual tú y yo vivimos, que es más allá de nosotros. Así es donde tú y yo encontramos la verdadera felicidad. Es cuando comenzamos a vivir y es cuando llegamos a la meta de tener una iglesia unida. Así que hermanos, concluyendo ya este estudio y esta parte de la palabra de Dios, recuerde lo siguiente. En Cristo nosotros tenemos un fundamento firme. Cristo es nuestro consolador, como lo dice en Isaías. También Él es un nombre aplicado al Espíritu Santo, nuestro consolador, el Paracleto, el que viene al lado nuestro para ayudar y animarnos. En Cristo tenemos todo eso. También en Cristo tenemos el amor ágape, con el cual Cristo nos amó y como dio su vida por nosotros. Y así esto crea una comunión entre los hermanos nuestros. Y la compasión que nosotros vemos en Cristo Jesús, esto es lo que tú y yo tenemos a raíz de la relación que tenemos con el mismo Señor Jesús. Así que tenemos todo eso en Cristo y tenemos un fundamento, un cimiento firme para crear unidad en la iglesia local. Recuerde también que es por amor de Cristo, nosotros luchamos para tener el mismo sentir. Escúchame que el teléfono estaba sonando. Luchamos para tener el mismo sentir, así entre nuestra asamblea. Nosotros así, por amor de Cristo, conservamos el amor ágape en nuestra asamblea. También luchamos para tener unidad en la asamblea, para, como dice la Escritura, para que el mundo conozca que tú y yo somos de Cristo y así dediquemos nuestra vida en Cristo a lo que es un propósito común. Y eso es llevar el Evangelio a toda criatura y así hacer discípulos en todas las naciones. Hermanos míos y las personas que nos visiten en el día de hoy, para lograr estas metas sublimes, lo haremos por nuestras acciones, evitando un espíritu contencioso y vanaglorioso, demostrando humildad, estimando a nuestros hermanos como superiores y así tomando una posición inferior para que Cristo nos enaltece. Y así nosotros también, para lograr esas metas, pondremos los intereses de nuestros hermanos por encima de los nuestros. Y así que nosotros necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿dónde estamos nosotros en este propósito? Primero, usted no va a vivir en armonía con los hermanos si tú no eres parte de la familia. Nosotros aquí hemos predicado el Evangelio vez tras vez, domingo tras domingo, hermanos. La realidad es, si tú no tienes una relación familiar con Dios, no vas a poder coexistir armoniosamente en la familia de Dios. Usted necesita nacer de nuevo con vida espiritual, como dice en la Escritura. Creer en tu corazón que Jesucristo es Señor y luego confesar con tu boca lo que crees en tu corazón. Y así haciendo una confesión de fe en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús por nuestros pecados. Confesando así, la palabra de Dios dice que usted será salvo, así invocando el nombre de Cristo Jesús. Y mis hermanos que me están escuchando, las personas que nos visitan, cualquier persona que no tenga esa relación familiar, eso es su necesidad más grande. Pero la pregunta para nosotros que somos hijos de Dios es, ¿cómo estamos coexistiendo en la familia de Dios? ¿Qué estamos haciendo para que florezca no la unanimidad, sino la unidad en nuestra iglesia local? Examinemos nuestras
acciones y examinemos también lo que son nuestros intereses. Hay que preguntarse si hemos estado creando conflicto o si estamos creando unidad. Hay que preguntarse, ¿mi interés ha sido egoísta o mi interés siempre ha sido el bienestar de mis hermanos y los demás? Termino con estas palabras del famoso autor A.W. Tozer, y él escribió esto, y ustedes que son músicos lo van a entender bien. ¿Se te ha ocurrido alguna vez que 100 pianos afinados con la misma horquilla se afinan automáticamente entre sí? Están de acuerdo al estar sintonizados, no entre sí, sino con otro estándar al que cada uno debe inclinarse individualmente. Así que 100 adoradores, es decir, reunidos juntos, pero con cada uno mirando hacia Cristo, están en el corazón más cerca el uno del otro de lo que podrían estar si llegaran a ser conscientes de la unidad y apartaran sus ojos de Dios para luchar por una comunión más estrecha. ¿Cuál es la idea aquí? Hermanos, cuando tenemos nuestra vista en Cristo Jesús y no en nosotros mismos, no en todo lo demás, cuando estamos concentrados en Cristo Jesús y qué podemos hacer para servir a nuestros hermanos y no estar enfocados en nuestros intereses, nuestros derechos, todo lo que necesitamos. Hermanos, esto es la manera de llegar a tener una iglesia unida. Y esto yo espero que sea su deseo también, su meta. Y yo espero que su participación en tu iglesia local esté contribuyendo a tener esa unidad. Mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Yo, así concluyendo este estudio bíblico, siempre solicito su comunicación. Yo no voy a saber de alguna decisión espiritual que usted tiene que tomar si usted no se comunica conmigo. Usted tendrá que tomar la iniciativa. Si usted necesita consejería, si usted necesita alguien que ore contigo, por favor, mándame un WhatsApp, mándame un mensaje allí en el chat de WhatsApp diciendo, pastor, necesito esto y esto, o por favor, ore por mí. Así nos ponemos en contacto. También, si eres de los antiguos que utiliza correo electrónico, mándame un correo hacia la cuenta de la iglesia, o si usted prefiere, deje tu petición allí en los comentarios. Podría dejarlo en Instagram, Twitter, lo que sea, pero ahí está toda la información. Pero hermanos, lo que más anhelamos en este estudio es que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, nos enseña qué es lo que nos falta en nuestra relación con Cristo, en nuestra relación con los hermanos, y luego tomemos los pasos para arrepentirnos, para ponernos bien con el Señor y ponernos bien con nuestros hermanos. Pero lo más importante es que usted conozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Si eso es su decisión, por favor, queremos orar contigo. Ponte en contacto conmigo. Estoy orando por cada uno de ustedes. Mis hermanos, por medio de anuncios, simplemente les invito hoy a las 6 p.m. a volver a la página nuestra de Facebook para poder participar en el culto vespertino dominical a las 6 p.m. Hermanos, los amo con el amor entrañable de Cristo Jesús. De verdad los quiero mucho, los extraño. Estoy orando por ustedes. Oremos, hermanos, por nuestra iglesia local y oremos que el Señor nuevamente que ponga en nosotros esta llama, este aliento fresco, esta nueva pasión, hermanos, por las almas perdidas y para la edificación
de los santos en la iglesia local. Dios le bendiga mucho. Ha sido un gran gozo estar con cada uno de ustedes. Nos vemos esta noche a las 6 p.m. Hasta luego.